Monarquía, No. Hola, ¿queréis contestar unhas preguntas? Son moi simples. Hola, perdón. no. Pois estou en contra. Pois parece un sistema totalmente injusto, porque alguén que teña máis poder que os demais só por nacer fillo de outro rei, pois pareceme que non debería de ser así, que debería ser o pobo o que elixa a xente que goberne. Reclámanos sin ela, para que vamos a estar aí mantendo tanta xente inutilmente. Sí, estou a favor da monarquía, porque se necesita alguén que non este metido na política para dirigir o Estado. Sí. ¿Qué te hicieron? Ni a favor ni en contra, pero en términos generales creo que representa a la mayoría de los españoles y me parece interesante desde el punto de vista diplomático. ¿Qué opina? ¿Podríamos presentar? Peor que la República. República eu escollo quen queira. O sea que es bastante indistinto. Vale, no, ahora sí. Monarquía sí, ¿Por qué? porque eu penso que é o mesmo ter como xefe de Estado un rei que un presidente da República. Eu que digo que o Zapatero está traballando moi mal. Moi mal, está moi mal todo. Fixo vela está facendo. E o rei? Que tal? O rei é buena persona. Monarquía non, porque eu penso que mentre non inventen outro, a mellor forma é a República. Bueno, eu penso que monarquía non. Exactamente dame igual. Monarquía no. Creemos que por la sangre no se hereda la sapiencia ni el buen gobierno. Y ya que estamos en un país democrático y que llevamos largo tiempo de democracia, yo creo que es bueno que se hiciera una pregunta al pueblo y pudiera decidir si quiere una democracia, o sea, si quiere una monarquía o quiere una república. Estoy a favor de la monarquía en España porque por lo menos es una forma de gobierno donde hay una figura, digamos, que está por encima de los partidos, que eso conviene, y verá por los intereses de todos los españoles y es relativamente eficiente en términos de presupuesto. Monarquía sí, siempre que trabaje por el pueblo de España. Monarquía sí, porque es una representación a nivel mundial, además del presidente. Monarquía non por unha razón. Eu sería monárquico se os reis levaran posta a coroa as 24 horas do día. Se foran mesmo a casa de baño, cando van a facer as súas necesidades ca coroa posta. No siglo XXI a monarquía é algo completamente fora de época. Monarquía non. Porque me parece un sistema moi obsoleto, desgastado e anacrónico para estar no 2007. Pois a verdade é que nin si nin non. Penso que a monarquía tivo fai uns 30 anos a súa función para unha transición democrática, pero agora mesmo penso que non ten unha función real na sociedade actual. Penso que non debería haber monarquía, porque para representar o país xa está o presidente de España. ¡Tengo un premio 100 más felices! ¡Mira declaraciones! ¡Yo pido la monarquía! ¡A favor o en contra! ¡Echale dentro esta prensa! ¡Maricrón, sálvame! ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Dolores, qué opinas sobre la monarquía! ¡Dolores! ¿Qué opinas sobre la monarquía? ¡Omicro! ¡Omicro! ¿Qué opinas sobre la monarquía, Dolores? ¿Qué hizo? ¡Oh, no! ¡Son sueca! Home, unha institución que no seu momento creo que estivo ben, pero quizás agora habría que replantexarse cal é a súa función, non? Vamos mantendo unha familia que non sabemos se ten moito que dicir hoxe en día en España. Eu creo que monarquía non. Monarquía non, porque eu creo que é un déficit democrático, é algo anacrónico. Monarquía no, porque viva la República. Pero el príncipe Felipe no cae. Hombre, yo creo que en ese momento sí. El rey ha jugado hasta ahora un papel bastante importante para España. Pienso más bien igual, el rey jugó su papel importante y lo sigue teniendo, pero lo que ya no sé muy bien es si el príncipe jugará un papel. Monarquía no, rotundamente. Why?
viva el rey! ¡Porque no te cagas, coño! Take you from land to land. 'Cause I am groovy man. Like that, you on my back. I take you from land to land. 'Cause I am groovy man. Groovy man. Groovy man. Gliding through a cloud with the music loud and rocking out. Yeah, I like to be like that. I like to be like that. Making people sing from the heavyweight ring. I got the clout. Yeah,